En el episodio de hoy hablaremos de algunos de los acontecimientos ocurridos desde el imperio de Iturbide hasta la dictadura de Santa Anna. Nación imperial. El 21 de mayo de 1822, el Congreso, diputados en su mayoría, pertenecientes al rito masónico escocés, nombraron emperador de México a Agustín Iturbide, quien se conoce el 21 de julio de 1822 como Agustín I. La situación no marchó bien desde el inicio, pues ante tantas protestas, el Congreso vio obstaculizadas sus iniciativas. El proyecto de nación imperial primero se divide en dos: primer proyecto de ley y segundo proyecto de ley. Dificultades para constituir el proyecto de nación republicana. La primera dificultad fue saber si México sería una república federal o central. Algunos países ya habían aceptado la independencia de México, pero España no aceptaba que se pudiera mantener con su nueva independencia. El Congreso Constituyente tuvo una segunda división, la cual provocó dos corrientes, los federalistas y los conservadores. La Primera República Federal y la Primera Constitución de 1824 fue un movimiento en el cual hubo personajes destacados como Miguel Ramos Zarzapa, Lázaro de Zacuana, Manuel Crescencio, Valentín Gómez y Juan de Dios. La ideología de los federalistas era que todo el poder fuera liberal y la ideología de los centralistas se fuera a los conservadores. El 4 de octubre de 1824 el Congreso constituyó que los trabajos fueran en el Congreso y las promulgaciones en la Constitución. En 1843 el Congreso creó una nueva Constitución llamada las Bases Orgánicas. Esta Constitución lo que intentaba era que la Iglesia tuviera mayor intolerancia y el ejército igual, que tuvieran sus fueros y que no les pudiera hacer nada a la ley. Estaban por encima de cualquier institución. El gobierno de Guadalupe Victoria, después de varios levantamientos sociales, tomó el mandato del presidente Guerrero. Y con eso, gracias a la contienda, después de que no aceptaban a Manuel Gómez Pedraza en 1828, después de ahí que fue electo, al mismo tiempo en Cuba se encontraba el ejército español para invadir a México. Al enterarse de esto, Guerrero recurrió a sacar a todos los españoles del país, expulsándolo con sus riquezas. Y cuando llegó el ejército del español en Tamaulipas en julio de 1829, Iturbide los derrotó, pero aún así no fueron vencidos. Banco de Avio. El Banco de Avio es el antecedente de la Banca de Desarrollo en México. Fue creado en el año 1830 por el presidente Anastasio Bustamante, quien buscaba la modernidad de la administración de nuevas técnicas fabriles y la producción de diversos programas económicos. El Banco de Avio no solo presentaba capital a los empresarios interesados en la compra de maquinaria para incentivar la industria, también otorgaba dinero para el desarrollo del campo y el comercio. La reforma liberal quitaba los privilegios al clero, debilitaba el poder económico de la Iglesia y el poder del ejército. Fue propuesta en un congreso liberal por Valentín Gómez Farías bajo el permiso de Santa Anna. Valentín Gómez Farías fue considerado como el patriarca del liberalismo. En la reforma liberal se prohibieron que los religiosos de California hicieran cobros a los fieles. También que ya no era obligatorio el diezmo y los fondos de la Iglesia fueron expropiados para la educación. Desconoció al Congreso mediante circular el 23 de junio de 1834, en la cual se suspendían las disposiciones que habían mandado. Tanto el Congreso como los liberales
Ya a inicios de 1835, la legislatura se componía de simpatizantes conservadores, quienes comenzaron a revisar exclusivamente todas las reformas que se habían promulgado. Esta guerra tuvo un lapso de 1838 a 1839. Tuvo la intervención de Santana a un pastelero francés que tenía sus productos extranjeros. La causa de esto fue que algunos periodistas tomaban la noticia de un modo chusco para poder informarle de una manera muy mala de parte de Santana. Americana de 1846 a 1848. El presidente de los Estados Unidos, James Polk, declaró la guerra a México, en donde México perdió por causas de conflictos entre el país, porque aparte tenían conflictos con el gobierno, perdiendo así casi más de la mitad del territorio, partes como Texas, Nuevo México y Baja California. Estos conflictos causaron en México conflictos entre liberales y conservadores, guerras de castas en México como la de Yucatán y la de la Huasteca. Indígena, guerra de castas y Yucatán. En la guerra de castas surgieron varios levantamientos sociales a lo largo y amplio del país, pero particularmente a la guerra social, racista y cultural que se dio entre las diferentes etnias. Los hechos van a influir de forma determinante en estos levantamientos. La preponderancia de indígenas mayas en gran parte de los territorios de Yucatán. 2. El papel de la iglesia al momento de establecer las primeras relaciones de evangelización y así. El problema decisivo al que se enfrentaba el país era la falta de autoridad consolidada. La dictadura de Santana inició el 20 de abril de 1853 con su regreso a México como presidente, a peticiones de los conservadores. Suprimió los derechos y las garantías individuales de las personas, vendió la mesilla a Estados Unidos, cobró impuestos por coches, ventanas y hasta perros. Además ordenó que se le llamara Su Alteza Serenísima. Por otro lado, Juan Álvarez se manifestó contra Santana y proclamó el Plan de Ayutla, que implicó una rebelión contra el dictador. Santana salió huyendo, así terminando su historia como político, caudillo y diplomático de dudosa reputación. Compadecido por sus enfermedades y su falta de recursos, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada le permitió en 1874 regresar a México. Santana murió pobre, ciego y olvidado por todos, en su casa, en la Ciudad de México, el 21 de junio de 1876.